Ok. Bien, sean bienvenidos a esta reunión, este lugar que hemos consagrado para el Señor, gracias a que el Señor ha sido bueno con nosotros, Señor que antes no conocíamos y que hoy conocemos y disfrutamos el conocerle. Disfrutamos, digo, porque la vida para nosotros comenzó cuando conocimos a Jesucristo. Antes de eso, la vida que nosotros decíamos tener, según la Biblia, no era vida, era muerte. Entonces, decimos nosotros, son conceptos muy drásticos, ¿no? Llamarle a esa vida muerte. Es que no es que querramos ser drásticos, es como la Biblia lo es. La Biblia es así, te dice las cosas con la definición correcta. Es más, el apóstol Pablo dice en su carta a los Efesios que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo conforme al espíritu que operaba en los hijos de desobediencia. Es decir, que cuando nosotros no conocíamos a Cristo, nuestra vida estaba determinada por la voluntad de alguien que nos conducía cada día a un alejamiento de Dios, que cegaba nuestro entendimiento para no conocer a Dios, no nos permitía acercarnos a Dios, ponía muchos obstáculos. Un tiempo muy difícil, muy complicado, es el tiempo que millones y millones y millones de personas viven. La gente vive sin Dios. Y vivir sin Dios, vuelvo a repetir, no es vivir, es morir. Porque, como dice Juan en su Evangelio, la vida de Dios está en Cristo. Si no conocen a Cristo, no hay forma de tener contacto con esa vida. De tal manera que lo único que lleva uno dentro de sí es la vida en la condición espiritual que hoy se encuentra, y la Biblia la llama muerte, muerte espiritual. Estamos muertos espiritualmente si es que Dios no realizó una obra en nuestro corazón. En el primer servicio hablamos acerca de el encuentro con Cristo. Pusimos como ejemplo al apóstol Pablo, su testimonio. Él refiere su testimonio cuando es juzgado en Cesarea. Se le da la oportunidad de hablar, de compartir su experiencia, su caso, ante el rey Agripa, estando toda la gente, digamos, los principales de la ciudad, todos estaban reunidos para escuchar a este personaje. Y Pablo refiere muy bien acerca de su vida antes de Cristo y su encuentro con Cristo y lo que significó el haber tenido un encuentro con Cristo. Su vida cambió de rumbo. La vida de Pablo dejó de ser lo que era para convertirse en una vida nueva y diferente. Recordemos que Pablo fue perseguidor de la iglesia y él se convirtió después en un predicador, de perseguidor a predicador. Entonces, esto es algo, digamos, que no sucede a menos que la persona experimente algún cambio en su ser interior que le haga cambiar toda su forma de ver la vida. Porque yo no puedo terminar amando lo que antes perseguía. Si perseguía a cristianos, luego ama a los cristianos. ¿Quién generó ese cambio en su ser? ¿Cómo es que este cambio sucedió? Hoy lo vamos a ver de una forma más dramática para que veamos hasta qué punto el ser humano puede caer en la oscuridad de lo que el diablo puede generar. Vamos a Marcos capítulo 5, por favor. Evangelio de Marcos capítulo 5.
Marcos capítulo 5. Bien, vamos a ver, versículo en adelante. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y que nadie podía atarle ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. La lectura. Oramos entonces. Amado Padre, gracias te damos en esta mañana, en este día, por la bendición de poder estar reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, porque podemos tener tu palabra delante de nuestros ojos y leyendo podemos acercarnos al conocimiento exacto y preciso de las cosas, porque es la forma como tú nos hablas, entregándonos la verdad y a través de ella buscar que en nuestra vida haya la libertad, porque si recibimos la verdad nos hará libres. En el nombre de Jesús, bendícenos, háblanos, enséñanos. Abre, Señor, nuestros oídos espirituales para oír. Abre, Señor, nuestros ojos espirituales para ver. Quita, Señor, todo impedimento en nuestro entendimiento. Danos un corazón sensible para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, bendice a todos los presentes. Y gracias te damos porque tú eres bueno, misericordioso y buen Señor. Padre bueno, nuestro Señor y Salvador. Gracias en el nombre de Jesucristo te damos. Amén. A ver, voy a repetir un ejemplo. Usted es una persona nerviosa. Yo no sé si habrán acá algunos nerviosos. Una persona nerviosa, muy temerosa. Tan temerosa que ese estado en el que se encuentra le genera problemas muy severos, problemas de salud, pero que radican en su emotividad. Está muy nervioso, miedoso, nervioso. Ve el noticiero y con solo ver el noticiero ya se está enfermando, ya se le aflojó el estómago, ya tiene pesadillas de que lo están asaltando, que viene una moto, que le bajan con pistola, que se llevan su carro, que entraron a su casa, que le mandaron una nota, que le llamaron por teléfono. Bien, lo andan persiguiendo. Su vida empieza a entrar en una etapa de ansiedad. Puede ser por ese lado, por otro lado, como fuere. Tiene usted algunos problemas. Puede ser que sea muy inseguro, no lo sé. Tiene manías, se vuelve tan obsesivo con algunas cosas que ya su vida empieza a ser muy complicada, muy complicada. Pero esto va afectando su salud. Bueno, usted no lo sabe, usted no lo entiende, solo siente que su salud va mal, ¿ok? Entonces usted le recomienda que vaya al médico, usted va al médico. Siempre se empieza por medicina general. Usted va a medicina general y dice, doctor, tengo problemas de este tipo, ¿no? Me duele, tengo muchos cólicos, mucho dolor de estómago, con mucha frecuencia me duele el estómago, no sé por qué. ¿Y en qué momento le duele el estómago? Bueno, así, entonces el doctor va intuyendo que su problema no es tanto físico. ¿Estamos de acuerdo? Pero para descartar, le dice, mire, vamos a hacer unos análisis para ver cómo está. ¿Ok? Por ahí comenzamos. Básico, su análisis de sangre, su hemograma completo, la glucosa y todo lo que corresponde a su edad y a su sexo. Listo. Y dice, vamos a ver, de orina también, un análisis de orina. Okay. Y cuando los tenga, viene. Bien, tú vas
haces tus análisis, te dan los resultados y vas temblando así más miedoso que antes todavía con tu hojita donde el doctor. Entras así, doctor, vengo con mis resultados. ¿Cuánto de vida me queda? Le dices. Entonces el doctor mira y dice, acá está muy bien. Ok, su glucosa en el rango normal. Después todo lo demás está perfecto. Sus grasas, bueno, por ahí que el sanguchón le está generando problemas, pero eso se puede corregir. Entonces, si está usted bien allí, ¿por qué se siente mal? Porque ese malestar no radica en su cuerpo, físicamente. No es problema de un órgano o que le falta una vitamina. No es que le está creciendo alguna cosa por allí y está empujando a algún órgano que está... No. El doctor le dice, le vamos a hacer una ecografía para salir y descartar todo. Genial, abdominal. Le revisan todas las vísceras que sean posibles de revisar. Vienen los resultados. Nada. No encuentran nada. Y usted está cada vez más nervioso y peor. Ya no puede comer porque el estómago lo tiene hecho un caos. Ya se come los lapiceros, se come las uñas, ya está mordiendo el celular. Entonces el doctor le dice, mire, le voy a recomendar que vaya usted a otro especialista. Entonces lo van a mandar a un especialista que pueda entender su problema, normalmente al psicólogo y después quizás al psiquiatra. O sea, va a ir usted de mano en mano. Al final, ven que el asunto no se corrige, lo mandan al psiquiatra y le van a dar algo para sus nervios. Y usted va a terminar ¿cómo? Dopado. Así termina. Dopado. Entonces, le quitaron la ansiedad, pero le recortaron muchas cosas. Porque no lo han curado. Solo le han dado algo para controlar los síntomas de un problema que no pueden encontrar o que no pueden curar o que no pueden tratar. Por ejemplo, la culpa. ¿Usted sabe cuánto daño genera la culpa en algunas personas? La mala conciencia. El ser humano interiormente es tan vasto, es tan amplio, es tan profundo el ser interior de una persona que nosotros nunca lo terminamos de conocer. Nunca terminamos de conocerlo. Es más, la mayoría de nosotros no conocemos nuestro propio corazón. Creemos que sí, pero la verdad es que no. Nosotros vamos pensando una cosa, pero nuestro ser interior dicta otra cosa. Y con mi mente yo quiero hacer algo, perseguir algo, pero tengo algo interior que me lleva por otro lado. Mis miedos, mi inseguridad, mis celos, mi enojo, lo que fuere. Pero a mí me explican las cosas. El pastor me dijo esto, pero no puedo. O sea, hay algo en mí que es mucho más fuerte. Y eso no se corrige con, venga hermano, pa. De una vez, sea hombre, sea pues macho, así como los varones de la Biblia. No se corrige así. Ayune, 7 días de ayuno, castigado. Matándolo de hambre tampoco. Lo que pasa es que usted no lee la Biblia ni ora. Bueno. Entonces, lo que pasa es que hay un mundo interior que nosotros no podemos entender y menos manejar. Es un laberinto. Tu mundo interior, mi mundo interior es un laberinto. Bueno, cuando Dios creó al hombre, no lo creó con el laberinto. El laberinto de nuestro ser interior está generado por un hecho trascendental que se llama pecado. El haber pecado costó
la generación de este laberinto interior se llama muerte espiritual. ¿Ok? Si nosotros pudiésemos tener la capacidad de meter una camarita a ese mundo interior, encontraríamos un lugar oscuro, fúnebre, lleno de cosas extrañas y malas que nos daría mucho miedo. Mira, tantas cosas hay en tu vida que tú no recuerdas. ¿Dónde crees que están? Están guardadas supuestamente en una memoria que tú no puedes acceder acá en tu cerebro. Hay muchos hechos dolorosos, complicados, que por seguridad tu cerebro ha preferido guardarlo y tú no accedes a ellos. A veces accedes cuando sueñas, un poquito, pero hay muchos sueños que nosotros no recordamos justamente por ese problema. Si nosotros lográsemos conocer totalmente nuestro ser interior, yo creo que entraríamos en un problema mayor. No nos reconoceríamos. Lo que nosotros somos afuera es un esfuerzo por tratar de ser una persona, pero interiormente hay un revoltijo. Hay una cosa muy complicada, que cuando el de afuera no puede contenerlo, el de adentro es un ogro. ¿Es así? Entonces, ¿por qué no nos pueden ayudar los profesionales? Porque ellos no pueden acceder a ese interior espiritual de tu vida. No pueden. Entonces, quedamos un poco como digamos, determinados, o no quiero usar la palabra condenados, pero ese ser interior es determinante en nosotros. La condición de ese ser interior. Okay. Ese es, no hay instrumento para medir o para entrar, porque es un componente espiritual en nosotros. Recuerde usted, Dios nos creó con una parte natural y visible y con una parte espiritual que no vemos. La parte espiritual en nosotros es nuestra persona. Nosotros somos lo espiritual, que llevamos un cuerpo físico para tener existencia terrenal. Con este cuerpo físico yo he nacido, yo he vivido, como, transito mi vida natural hasta que el cuerpo físico llega a un punto en que termina. Pero yo no termino, porque yo no soy el cuerpo. Nosotros no somos el cuerpo. Nosotros somos el espíritu. Ese es el que ha de salir del cuerpo y ha de ir a donde está determinado ir. Es decir, la existencia de la persona continúa aún después de morir este cuerpo. Entonces, ese interior espiritual que soy yo, que mis papás trataron de darle una formación, entonces nuestros padres nos educaron, la sociedad nos culturizó, las experiencias nos dieron algún tipo de pulida o qué sé yo. Finalmente terminamos siendo lo que somos ahora, pero eso es más la parte externa con la confusión interna. Eso es lo que somos ahora. Complicadísimo. ¿Y dónde lo ves tú? Mira el mundo en que vives. Date cuenta. ¿En qué mundo vivimos? No es posible las cosas que hoy están sucediendo. Bueno, ha sucedido antes. Recuerde usted que antes del diluvio, el pensamiento del hombre era de continuo solamente el mal. Y Jesús, el Maestro, dijo que antes de su venida será como los días de Noé. Es decir, la maldad de la gente va a prevalecer. Claro, se casarán, comerán, beberán, se divertirán, se invitarán en maldad hasta que venga la destrucción sobre todos. Hoy nosotros vivimos en una generación, como calificó Jesús, mala e incrédula.
¿Cuál es el problema? La parte espiritual de la persona. Tú no puedes corregir a un sicario. Te voy a decir por qué. Porque una persona que ha desarrollado desprecio por la vida humana es una persona que ya deterioró interiormente de forma irreversible su vida. O sea, que yo te meta una bala en la cabeza por $100 es como que yo vaya y mate un pollo. Para mí, tu vida o un pollo me es la misma cosa. Al pollo me lo como y por ti cobro. No me interesa si detrás tuyo hay una familia, hay niños, hay algo. No me interesa. A mí me pagaron por quitarte la vida y me interesa quién seas tú. Ese maldito Cristo, por ejemplo. El que a hierro mata, a hierro muere. ¿Qué empujó a ese muchacho a llevar la vida que llevó? Y mira cómo terminó. ¿Tú crees que podrías corregirlo? ¿Lo llevas a tu casa? ¿Puedes reeducar a ese muchacho? ¿Reeducarlo? Como decíamos en el primer turno, ni en Chayapalca lo recuperas. Porque él ya determinó el deterioro total de su ser interior. Bueno, a ver. Entonces, el mundo interior. Ahora, ¿cuánto se puede deteriorar el hombre en su mundo interior? Es así, de dos formas. Uno, dentro de lo que a ti te corresponde como persona. Y dos, si es que algo ingresa y deteriora mucho más eso que ya está mal. ¿Yo puedo deteriorar mi mundo interior? Claro que lo puedo deteriorar. ¿Cómo? Si yo me embarco en el tema del pecado, si yo empiezo a pecar como estilo de vida, mi mundo interior se va a hacer más complicado todavía, hasta que cruzo una línea de la cual ya no puedo retornar. Entonces, no hay forma de recuperar a esa persona. Lo otro es que yo, en el deterioro de mi vida, haya logrado abrir así como esa puerta, una puerta, y alguien externamente puede entrar a mi ser interior. Ese no es el psicólogo, tampoco es el psiquiatra. ¿Por qué? Porque ese ámbito es espiritual. Entonces, solo un ser espiritual puede entrar a ese ámbito espiritual. Como yo estoy en pecado, ¿ok? No conozco a Dios, estoy en pecado, mi mundo interior es tinieblas, pero tengo las puertas cerradas. Entonces, yo soy solo sostenido por las tinieblas. Pero si por alguna razón yo abro la puerta, alguien se va a meter, un ladrón se va a meter. Tú cuando saliste de tu casa, ¿le echaste llave a la puerta o no le echaste llave a la puerta? Uno va a decir, me olvidé de echarle llave. Ya, entonces el peligro es que alguien se meta, ¿o no? Tienes un carrito, ok. Cuando sales del carro y te vas, ¿cómo dejas el carro? Con llave, ¿no es cierto? Entonces tú giras y los pestillos ¡trac! Se cierran. O tic, ¡prac! Se cierra el carro. ¡Pip, pip! Ya está, asegurado con alarma. Aún así se lo roban, pero ya, por lo menos tú dices, cerré con llave, está con alarma. Oye, una mirada, la cámara, ya está. Pero el ladrón es el ladrón. Él va a buscar abrir el carro sin que suene la alarma, le va a meter miedo al que vigila, va a mover la cámara, va a entrar, va a meter una llave de acero, gira, va a abrir contacto, arranca el carro y se lo lleva. ¿Cómo se llama ese? Ladrón. Entonces, cuando tú tienes la puerta abierta de tu ser interior, un ladrón se puede meter. Él está buscando que le abras la puerta y él va a entrar. Y a las tinieblas que tú ya tienes, él va a traer un imperio espiritual terrible. Puede entrar 1, puede entrar 2, pueden entrar 7, pueden entrar 50, pueden entrar 100, pueden entrar 1000 demonios. Eso no lo corrige diazepam, litio
ninguna pastilla, ninguna terapia, ningún brujo. Y si vas donde el brujo, se meten otros 1000 más todavía. Ese es el gran problema. Porque el caos espiritual genera más caos. Bien, eso es lo que le pasó a este hombre que hemos leído, al gadareno. A ver, repitamos la lectura para refrescar un poco. ¿Ok? Capítulo 5 de Marcos, versículo 1 dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él, hablando del Señor Jesús, él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Alguno va a decir: eso se parece a mi primo fulano. Así era mi primo. Yo he conocido muchachos de mi infancia que terminaron como el gadareno. ¿Sí? Y tú habrás conocido algunos patas que terminaron como el gadareno. Hoy los puedes encontrar por ahí en los basurales, comiendo basura, buscando fruta podrida en el mercado. Cárgalo, llévalo a tu casa. Báñalo, ponle ropa, dale una cama. No se puede. No se puede. Bueno, así era este señor. Tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Complicado. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Es decir, preguntémonos, hermanos, ¿qué llevaría a una persona a tener ese comportamiento o esa vida? Este estaba desnudo, corría desnudo. Corría por los cerros y gritaba como un animal, aullaba en las noches. La gente tenía miedo de salir, de encontrarse con el gadareno. Era peligroso. Sentía dolor, y agarraba una piedra y se golpeaba con piedras, se golpeaba, gritaba, lo veías sangrando. Lo agarró la familia, ahí está, lo corretearon, lo agarraron entre 10, le pusieron acá grillos, cadenas, ¡pah! Rompió todo y se fue corriendo. Ya andaba corriendo con sus cadenas ahí colgando. Qué imagen, por Dios. ¿Y dónde dormía? En los sepulcros. ¿Cómo es en los sepulcros? Es que ellos no tenían nichos, sino que se sepultaban en cuevitas que cavaban. Allí cavaban así, entraban como una escalerita y entraban a una cosa así pequeña, donde cavaban en la roca, sería en cajones. Ahí ponían el cuerpo. Entonces él vivía ahí en esos hoyos, donde venían a los muertos. Y nadie lo podía controlar. Tú dices, así terminan los que se andan malogrando pues, con la droga, ¿no? Como tú quieras. Así eran todos los que abren una puerta y dejan que un demonio logre entrar a su vida. Ahora, bíblicamente, ¿qué cosa puede abrir esa puerta? Una vida de pecado, una vida de esoterismo. Ten mucho cuidado. Entonces entra ese demonio. ¿Y qué cosa busca el demonio? Hacer morada en la persona. ¿Qué busca, hermanos? Es decir, él quiere vivir en un cuerpo, porque es un espíritu. Solo que ese cuerpo está unido a un espíritu. El espíritu es fulano de tal, su cuerpo es de fulano de tal, pero como hay una puerta abierta, se ha metido en el ámbito espiritual un intruso. Y ese intruso es más fuerte que este, lo ha arrinconado hasta desaparecer. Entonces la persona ya no toma control del cuerpo, sino el demonio.
Entonces, este demonio opera mucho en el ámbito de la mentira. Entonces, no lo arrincona al hombre, sino que empieza a influenciarlo y lo hace muy mentiroso, porque este hombre ya tiene la tendencia a la mentira. Pero con este demonio es un mentiroso, pero que nadie puede corregir. Y empieza a desarrollar muchas cuestiones complicadas en tu vida, porque los demonios siempre llevan a la persona al ámbito de la inmoralidad, de la desobediencia, de la violencia, de la corrupción. Distorsiona todo, tu sexualidad, tu moralidad, todo. Pero si vienen más, si este demonio llama más, ahí es cuando te arrinconan y tú vas perdiendo control de tu ser hasta que finalmente desapareces. Y si te preguntan cómo te llamas, ya no respondes, me llamo Ángel. Ya no soy, yo ya no sé. Ya quien habla por esta boca ya no es la persona, sino es el espíritu. En este pobre hombre entraron una legión de demonios, que vendría a ser no menos de 1000 demonios. Por eso este hombre se halló en esa situación. Los demonios pueden producir de todo, desde enfermedades, demencia, hábitos, pueden deformar tu cuerpo, pueden hacer lo que quieran, porque para manifestar ese poder maligno necesitan un cuerpo. Si no están en un cuerpo, no pueden, están por ahí vagando, buscando vidas abiertas. Cuando tú al niño lo expones a un trauma infantil fuerte, por maltrato, por violencia, por agresión, o el niño tiene contacto con algún tipo de cosa demasiado fuerte para su comprensión, porque está desprotegido, y entonces el niño empieza a abrir puertas. Después tienes un problema con ese chico. Y si sigue yendo, vas a tener un problema con ese hombre. Por eso a los niños hay que protegerlos. ¿Quiénes deben de proteger? El pastor no los protegen los papás. Porque cuando tú dijiste con tu pareja, tu esposo, vamos a tener un hijo, asumiste la responsabilidad de protegerlo de toda agresión, de toda violencia. Tú ves cómo el mundo hoy es muy complicado con los chicos. Ahora, no es que necesitas a alguien que ejerza daño en la casa, tú solo dale el celular y ya estás perdiendo al chico desde niño. ¿Han visto esos niños que están con 3 añitos, le quitan el celular de papá? ¿Han visto cómo hace el niño? ¿Cómo hace? Berrinche hacía yo. Ese niño se tira al suelo, se arrastra como una culera, va donde la mamá le pega, dame. Eso hacen los niños hoy. Es increíble. No es que estaba leyendo el niño, no está leyendo. Él se está llenando de todas las cuestiones que puede encontrar, dizque para él, pero le están haciendo daño. Y lo mismo encuentras tú en los adultos, ¿no? Toda dependencia evidencia un problema en la vida. Un problema. Bueno, los niños. Ahora, si el niño experimenta un sufrimiento mayor que su capacidad y no hay consolación y explicación de las cosas, el niño es dañado. Por ejemplo, qué terrible, perdonen que hable así, ya, estamos en la iglesia. Aquí podemos hablar y decir, así me duela, es para que entiendas. Un niño que es abandonado por su papá. Por eso, mi querido hermano, el día que te digan, felicitaciones, vas a ser papá, no me puedes abandonar ese niño por nada. No lo puedes dejar con nadie. ¿Me entiendes? Por eso, papás, los adolescentes no pueden tener novios ni novias, porque vas a ser abuelo. Y ese niño merece un hogar constituido con 2 personas maduras.
puedan mantener su amor y su perseverancia en la relación para criar a ese niño libre de toda perturbación y daño. Lo cual no sucede, pues. No sucede. Después estamos viendo formas legales y médicas de reparar daños. ¿Vas a reparar? ¿Vas a reparar daños? Ni con cadenas reparas daños. Después tienes a los niños ahí todo el tiempo, en el psiquiatra, en la adolescencia en el psiquiatra, todo el tiempo. Entonces, cuidado con los niños. No los puedes dejar con nadie. A veces, y con los abuelos. ¿Ya? Esas mamás que dicen, a mi hijita la recoge la vecina y la tiene hasta las 8 que yo llego. ¿Qué? ¿La vecina la recoge a tu hija, niña, y la tiene en su casa hasta las 8 que tú llegas? ¿Cuántas horas la tiene ahí? 5 o 6 horas. ¿Qué? Tu hija recogida por gente extraña. Oye, ¿estás verdaderamente loco o loca? No es que no tengo ayuda, no sé qué harás, pero estás exponiendo una vida al daño irreparable. No se puede reparar las cosas que pasan. ¿Ok? No se repara ni con lágrimas, ni con lamentos, ni así cuelguen al tipo. No lo reparas, es difícil. Pero esos somos los padres, los protectores de los niños. Entonces, cuidadito, como dice cuidadito de lo que miran los ojitos, cuidadito de lo que tocan las manitos. ¿Ve? No le des el celular al niño así indiscriminadamente, ni le dejes ver televisión. Chiquitos de 6 años, 12 de la noche siguen viendo televisión. ¿Qué cosa ven? El niño de 6 años tiene que estar a las 6, porque 6, a las 8, ya estar en su cama listo para dormir, porque mañana tiene un día largo y el niño tiene que estar fortalecido para... Es un problema. Bueno, pero volvamos a este señor gadareno. En su tiempo no había TikTok, no sé por qué llegó a esa situación. Bueno, en su tiempo no había celulares, no había internet, no había formas en las que él pudiese. Pero imagínate en un mundo tan diferente al nuestro, digamos, con menos opciones a la mano para entrar a situaciones complicadas. Este hombre llegó a ser la puerta abierta donde todos los demonios que habían en la región podían estar en él. ¿Se puede? De repente no fue que algo que él hizo, sino algo que a él le hicieron, que lo llevó a entrar en una situación en que ya no se puede defender y la agresión siguió, entonces el hombre terminó por caer a un pozo muy profundo. Los demonios no tienen pena, ellos no tienen lástima. No. Cuando el demonio tortura y atormenta a la persona, él se siente feliz. Feliz, feliz. Él está como en su baño sauna, haciendo miserable la vida humana. Así es el demonio. Entonces, ¿cómo ayudar pues a esta persona? No se puede. Salvo que tenga un encuentro con Cristo. No hay otra forma. ¿Por qué? Porque como el ámbito en el que hay que pelear la batalla es espiritual, solo Jesucristo es Señor, no solo del mundo material, sino del mundo espiritual, porque a Él están sujetos principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Su autoridad está por sobre toda la creación, visible e invisible. Entonces, si esta persona no tiene un encuentro personal con Cristo, no puede salir de esa situación. Si quieres ayudar a alguien que tiene problemas, lo primero que tiene que hacer esa persona es conocer a Cristo. ¿Tienes a alguien enfermo? Lo primero que tiene que hacer es conocer a Cristo. ¿Tienes a alguien endeudado? Lo primero que tiene que hacer es conocer a Cristo. ¿Tienes a alguien que, bueno, como fuere, todos nosotros necesitamos conocer a Cristo? Solo Él puede romper las cadenas, llenar los lugares vacíos, iluminar en las tinieblas. Entonces, ¿qué pasó?
Bueno, el Señor llegó al lado donde vivía el Gadareno, que se llama Gadara, la región. Los que viven en Gadara se llaman gadarenos, pero a este pobre hombre le pusieron el sobrenombre Gadareno, endemoniado. Bueno, el Señor llegó a esta región y apenas salió de la barca, el endemoniado empezó a sentir tormento, así como que había llegado algo doloroso de aflicción. Salió de la tumba, es donde miró y dijo: ¿dónde está? ¿Quién es? ¿Quién está acá? ¿Por qué me atormentan? Y miró a lo lejos, allá en la orilla del mar de Galilea, la barca, y dijo: de allá viene este tormento. Y se fue corriendo. ¿Te imaginas los discípulos cuando vieron a un loco eso que venía calato con cadenas? Los tipos estaban con miedo y Jesús estaba paradito porque él sabía que nada iba a pasar. Y el endemoniado, cuando fue acercándose, se dio cuenta ante quién se iba a presentar. Por eso que cuando llegó, ¿qué pasó? Versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. No podía hacer otra cosa que arrodillarse. A los hombres los maltrataba. A Jesús no podía, porque Él es Dios. Puede levantar su mano contra Él. Versículo 7, empezó a hablar. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Lo conocía. Claro que ¿cuándo lo conoció? ¿Sabe usted cuándo lo conoció? ¿Cuándo? Dígame pues, si dice que sabe. ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo? Los que llevaron doctrina 2 deben de saber. ¿Cuándo? No saben, tienen que llevar doctrina 1 y doctrina 2. Escúcheme, en el principio hubo un conflicto en el mundo de los ángeles, porque uno de ellos se rebeló contra Dios, porque quiso ser más que Dios. Por supuesto, fue una absurda aspiración, porque ninguna criatura puede ser mayor que su creador. Ok. Este lucero de la mañana se rebeló con un tercio de los ángeles, y los ángeles fieles, digamos, que no se rebelaron, liderados por Miguel, batallaron contra este ángel que Apocalipsis llama el dragón, y lo vencieron y lo echaron. Estos demonios que están en este hombre fueron derrotados. ¿Y quién iba a la cabeza de todo ese ejército celestial que derrotó a estos? Jesús, antes de ser encarnado como hombre en la tierra. Por eso que cuando lo ve, inmediatamente lo reconoce. ¿Qué tienes que ver? ¿Qué tienes conmigo? Jesús, Hijo del Altísimo. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque el Señor le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Él estaba atormentado. Las palabras del Señor eran de liberación para este hombre. Entonces le decía al demonio que saliese de él. Y él le dijo: ¿qué tienes conmigo? ¿Por qué me atormentas? Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Bueno, versículo 10. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Yo me imagino una escena de terror. Y le voy a decir cómo. Ahí está el hombre arrodillado hablando con Jesús. No es una voz, son voces. Cientos de voces que van hablando y le van diciendo: no nos eches. Los discípulos, yo me imagino que ellos están en la barca a 100 metros remando hacia el otro lado. Ya me imagino la escena. Tú te encuentras con una viejita así, toda flaquita, y le preguntas: hola mamita, ¿cómo estás? Y te responde: ¿qué
¿qué tienes tú conmigo? Yo te aseguro que tú sales corriendo. Porque estás viendo algo que no es normal. ¿Tú crees que con los demonios se puede jugar? No se puede. No puedes ni luchar contra ellos, menos puedes jugar con ellos. No puedes. No se puede. Entonces, Jesús es diferente. Porque Jesús es Dios. Y estos demonios no pueden resistir la presencia del Señor en ese lugar. Para ellos era tormento. Y como Jesús les dijo, salgan de este hombre, ellos le rogaron, no nos eches de esta región. Ahí hay unos cerdos, permítenos entrar en esos cerdos. Y el Señor les dijo, vayan pues. Les dio permiso, versículo 13. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, dice, entraron en los cerdos. O sea, pueden entrar en un cerdo, en un perro, en una culebra. Pueden entrar. El gran problema es que esos animales no tienen espíritu. Entonces el demonio cuando entra no tiene forma de controlar a la persona. Porque es un cerdo. No hay espíritu para controlar. Solo hay un animal que tiene instintos. Y cuando entraron, el animal sintió una cosa de locos así. Y todos los cerdos empezaron a correr hacia el despeñadero y todos cayeron al mar y murieron ahogados. Imagínense todo lo que sufría este pobre hombre. Si 1000 cerdos no pudieron soportar ni minutos estos demonios. Mira cómo es el ámbito espiritual del hombre. Yo he escuchado historias irrepetibles. Una de ellas me dejó irrepetible. Y yo dentro de mí dije, ¿cómo puede alguien vivir tanto daño? Pero qué lucha de esta persona de mantenerse bien. Es cristiana y buena cristiana. Muy sensible a las cosas de Dios. Pero qué manía de hacerle daño desde su niñez. Pero qué capacidad de sobreponerse cuando encontró a Cristo. El abandono, la humillación, la violencia, la incomprensión, el desamor constante, caer en manos de esas personas, constante. Hoy es una abuela preocupada, es una madre abnegada, es una esposa buena. Imagínate, es decir, capacidad en la persona hay. Bueno, el asunto es quién fortalece esa capacidad. Los hombres no podemos. Estos señores de acá atrás, pasándote un cuy, ¿te van a dar fortaleza? Poniéndote de collar a algún objeto, ¿te van a dar fortaleza? Dándote un brebaje, ¿vas a tener el amor de tu vida? ¿Cómo es? ¿Así lo entiendes? ¿Así te enseñaron? ¿Así has hecho alguna vez? Perdiste, pues. Perdiste, porque lo único que hiciste fue más complicada tu situación. Corrías el riesgo de abrir más esa puerta. Entonces, versículo 13, para completar la historia, y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Yo me quedé corto con 1000, eran el doble. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Saca tu cuenta. Bueno, entonces, al hombre, Jesús sacó los demonios del hombre, ¿ok? Como hizo, le dijo, ven acá, abre la boca,
tráeme el frasco 23, Pedro. Y Pedro trajo el maletín con el frasco 23. Debajo de la lengua, 10 gotas. Juan, debajo de la lengua, 10 gotas. 10 gotas. 11, maestro. Ya malograste el asunto, te dije 10. ¿Jesús utiliza cosas así? No. Por lo menos, no. En cierto momento vino un ciego para ser sanado y Jesús escupió, hizo barro y le untó los ojos. ¿No es cierto? Ya, eso lo vemos otro día. Ok. Ahora estamos con el pobre endemoniado. Entonces, ¿cómo le ayudó al endemoniado? Solamente con la palabra. Porque la autoridad está en su palabra. Él dijo, sal de él. Y los demonios no pueden decir, no, yo me quedo. ¿Y eres tú para que me mandes a mí a salir? Yo me quedo. Este Señor es nuestro. No se puede. Porque la autoridad es así. Es como el papá. Cuando el papá tiene la autoridad, dice, fulanito, ven. Y fulanito viene. Fulanito, anda, ve y tráeme tal cosa. Ya, papá. Y fulanito va y trae tal cosa. Alguno va a decir, si mi casa es imposible, pastor. Porque yo digo, fulano, ven. No moleste, papá, estoy ocupado. Entonces tú no tienes la autoridad. La autoridad ya la usurpó él. El pequeño tiene la autoridad. ¿Quién tiene la autoridad? Jesús tiene la autoridad. Él ordenó y los demonios salieron. Hasta el último, los 2000 demonios que habían ahí salieron como un enjambre y se fueron donde los pobres cerdos que estaban pastando por ahí. Los cerdos sintieron a los espíritus en ellos. Inmediatamente el cerdo reaccionó corriendo y todos corrían, todos corrían, todos corrían. El impulso del demonio es hurtar, matar y destruir, y eso fue lo que evidenciaron los cerdos. Corrieron hacia el mar y se arrojaron y murieron ahogados. Entonces, ¿cómo quedó el hombre? Quedó libre. Estaba así arrinconado y el hombre empezó a tomar nuevamente conciencia y control de su ser. Los que estaban cuidando los cerdos, al ver toda esta situación, fueron al pueblo y avisaron a la gente de lo que había sucedido. Versículo 14, hermanos. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Imagínate pues. Alguna vez, hace muchos años, estábamos reunidos en la casa de mi suegra. Estábamos en la reunión y un hermano, creo que fue el pastor Tomás Campos, invitó a un hermano a compartir, nos visitó, no recuerdo bien cómo era el asunto. La cuestión es que cuando entró este invitado a la reunión, los que estaban allí, que eran de cierto distrito, cuando lo vieron, yo vi el pánico que les dio. Porque todos lo conocían a él antes de Cristo. Era el loco, despiadado, asaltante, malogrado, fumón hasta los huesos del barrio. ¿Y cómo lo vieron allí entrando? Con su Biblia, con su ropa. Entonces cuando le vieron la cara, yo vi la reacción de los hermanos, fue como diciendo, ¿a qué hora saca la pistola y nos asalta a todos o nos dispara de frente? Este tipo nos va a disparar. Bueno, qué cosas más raras. Aquí la gente vino a ver qué cosa había sucedido. Versículo 15, vienen a Jesús y ven al que había estado atormentado, al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Les dio más miedo. Porque lo que estaban viendo no se veía nunca. Tuvieron miedo, como los hermanos cuando vieron al fulano entrar, tuvieron miedo. Dijeron, pastor, ese es el fulano, agárrenlo, pastor, agárrenlo, hermano, agárrenlo. No, ya no era el loco fulano. Ahora era un hermano en Cristo.
Cuando la gente vino y vio a este hombre, ya no lo vieron todo desnudo, con sus cadenas, corriendo por ahí, gritando. No, lo vieron sentadito, bien vestido, peinado, recortada la barba y en su juicio cabal. Yo hasta dudo del juicio de algunos, por Dios. Este estaba con su juicio cabal, en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Versículo 16, y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Para la gente era demasiado, no lo podían entender. El miedo hizo que le dijesen, vete de acá. No, nos das miedo, vete. Una forma de rechazar al Señor por no entender, quizás su tiempo sea después, no en ese momento. Entonces Jesús dijo, no importa. Con la barca está ahí, vine con la barca, me voy con la barca. Versículo 18, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, ¿qué hacía? ¿Qué hizo? Le rogaba. ¿Qué le rogaba? Que le dejase estar con él. Es decir, entendió perfectamente lo que significaba la vida un antes de él y un después de él. Sin él, con él. Atado por los demonios, ahora libre en Cristo. No es que Cristo me liberó para que yo, gracias Señor, ahora reinicio mi vida, mis formas y maneras. El hombre entendió que tenía que estar con Cristo, hacer algo con Cristo. Señor, no me dejes aquí, quiero estar contigo, quiero ir contigo. Aunque sea remaré, yo todos los viajes que hagas en la barca solito remaré. Pero yo quiero estar contigo. ¿Sabes para qué cruzó Jesús de un lado del mar de Galilea hasta Gadara? Para encontrarse con este hombre. ¿Sabes para qué? Para sacarlo de esa condición y hacerlo esto de acá. Versículo 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuándo llegó Cristo a tu vida? Dime, ¿cuándo llegó Cristo a tu vida? ¿Registras una fecha, un acontecimiento? Bien, y a la fecha quizás no la tienes muy definida. Fue en una reunión de célula, pastor, predicaba el hermano Gerardo Magallanes. Bien, ¿desde ahí cambió tu vida? Bueno, conocí a Cristo. Te pregunté si cambió tu vida. De 1 a 10, 3, pastor. No cambió nada entonces. ¿Cómo que del 1 al 10, 3? ¿Cambió tu vida o no cambió tu vida? ¿Cuándo conociste a Cristo? ¿Cambió tu vida? Tú me dices, pastor, yo conocí a Cristo un 15 de febrero del 2010. Para mí es la fecha en que yo volví a nacer. Mi vida cambió. Hoy vivo para Él. He dejado el vicio. He dejado la mentira. ¿Ok? Soy un hombre diferente. Soy amante de esto, de lo bueno, de lo correcto. No soy perfecto. Sirvo en la iglesia. Hago todo lo posible para agradarse. Tu vida ha cambiado. Y ahora lo sabe tu familia. Mi mamá está viniendo, mi papá también. A mis tíos vinieron el primer turno. Traje a mis amigos. Están en la célula. También prediqué en el trabajo. El jefe me votó. Pero yo me fui y le dije que Dios lo bendiga, jefe. Algún día nos encontraremos en la iglesia. Me fui con fe y Dios me dio un mejor trabajo. Gano el doble de lo que ganaba en ese lugar. ¿Sabes qué? Tu vida ha cambiado, pues. Con Cristo cambió tu vida totalmente. Nunca con Cristo es de mal a peor. De Guatemala a Guatepeor. Nunca es de mal a peor. Siempre es de peor a mejor. Siempre. De enfermedad a salud. Siempre. De pobreza a prosperidad. Siempre. Miren, quien sustenta la vida del hombre no es la vida natural. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida
y vida en abundancia. Algunos hermanitos dicen, ya ve, entonces tienes que tener dinero, carro, casa. No, no se refiere a la vida natural, se refiere a la vida de la clase que Dios tiene y que el hombre no puede tener ni conseguir nunca en ningún sitio, de ninguna manera. Esa es la vida que Jesús viene a darte. Si tú recibes esa vida te convierte a ti en una fuente de la cual empieza a fluir vida. Eres una fuente de vida eterna. Entonces, una fuente de vida eterna significa que por donde vas, tú vas bendiciendo a todas las personas que tú conoces. Eso significa. Te pregunto entonces, ¿conociste a Cristo? Sí. ¿Eres de bendición? ¿Bendices a mucha gente? Cada vez el amén va haciendo amén, amén. Ya escuché solo un amén por acá y un amén por allá. ¿Cómo es? Hay un cambio. Dejaste el licor, dejaste el cigarrillo, dejaste las malas amistades, dejaste ese lenguaje, esas costumbres. Yo no te acuso. Yo soy pastor, yo no soy juez. Yo no juzgo a la gente. El que juzga es Dios. Pero si Él te justifica, nadie te juzga. Y si nadie te juzga, nadie te condena. Y si no hay condenación, entonces tienes Dios de tu lado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Esto es, los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, pues, entonces a este hombre el Señor le dijo, no, amigo, tienes que ir a tu casa, a los tuyos. Tienes que contarles cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Contarles es la palabra griega evangelizar. Evangelizar significa dar las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Cristo Jesús murió por nosotros para rescatarnos de las tinieblas. Y este hombre podría decir, y te voy a contar cómo es mi testimonio. Y te va a describir mejor todavía de lo que aquí nos contó Marcos esta historia. Porque te lo está contando el que la vivió. Por eso pregunté, ¿has tenido un encuentro con Cristo? ¿Ya le conoces? ¿Ya cambió tu vida? ¿Tienes un testimonio que contar? ¿Puedes decir lo que eso significó? ¿Hay un antes y un después? ¿Hay un cambio en tu lenguaje, en tu forma de ser, hasta en tu forma de comer? Bueno, si no conoces a Cristo, no se dice estás mal, sino tienes que conocerlo. Ok. Quizás para eso hemos venido el día de hoy, para escuchar esto que Dios nos va a decir o nos está diciendo. ¿Ya conoces a Cristo? Tienes que conocerle. No tienes otra opción. No hay. ¿Quieres seguir intentándolo solo? Bueno, hay cristianos que tuvieron un encuentro con Cristo. Ok, ya, un encuentro con Cristo, pero es un encuentro que por parte de Dios está hecho y derecho, pero por parte de los hombres no cumplimos la parte que corresponde. Por ejemplo, yo iba a tocar el caso no del Gadareno se subiendo nomás, que dije, bueno, mejor me salto al Gadareno. El que había yo preparado era el de Moisés. Moisés conociendo a Dios en el monte Horeb, siempre conocer a Dios. Okay. Moisés cuando llega y ve la zarza que arde y no se consume, él dice, iré a ver de qué se trata esto, porque el árbol ese que se ha prendido no se está quemando, porque no se quemaba. Y él se acercó a ver. Interesante el asunto. Entonces Dios lo llama. Moisés, Moisés. Como cuando llamó a Samuel. Samuel, Samuel. Como cuando llamó a Pablo. Saulo, Saulo. Interesante Dios. ¿Y qué dijo Moisés? Le dijo, heme aquí, Señor. La respuesta es importante. Porque podría haber dicho, Moisés, Moisés.
Creo que me estoy rayando, hermano. Estoy escuchando voces raras. Mejor me voy donde mi psicólogo y se va. ¿Qué será? Mucho rock, mucho rock pesado, me está haciendo daño. Mucha cumbia. Recuerda que Moisés ha pasado 40 años en el desierto. Ha perdido hasta la capacidad de hablar. Se ha vuelto un viejito tartamudo, huyendo de la justicia de Egipto por haber matado a un egipcio 40 años atrás. Y donde diríamos nosotros que la vida termina, Dios se encuentra con él y lo llama. Y el viejito responde: heme aquí, Señor. Lo segundo que le dice Dios: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Y Moisés quitó sus calzados y echó el rostro a tierra, porque tuvo temor de mirar a Dios. ¿Y sabes qué hace Dios? Le dice, en pocas palabras: yo te he encontrado porque te voy a usar, te voy a enviar a Egipto para sacar a mi pueblo y traerlo a este lugar, y después de este lugar llevarlo a la tierra prometida. El encuentro con Cristo produce cambio y transformación de la persona, de menor a mayor, pero constante. Por eso te pregunto, ¿has tenido un encuentro con Cristo? ¿Cuándo fue ese encuentro? ¿Podrías escribirme tu historia? ¿Cómo fue tu encuentro con Cristo? ¿Fue dramático como la del Gadareno? ¿O fue un poco así sencillo como otro personaje que también podríamos tocar, que es Lidia, la vendedora de púrpura? Una hermanita, así como muchas hermanitas que están acá, que estaba en la reunión hasta que llegó Pablo y predicando el Evangelio, Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a todo lo que Pablo decía. Y cuando Pablo terminó, Lidia entregó su corazón al Señor. Y qué maravilloso. Allí no habían demonios, allí no había zarza, no había un cerro, era solamente unas cuantas mujeres a la orilla de un río escuchando el Evangelio. ¿Cómo es tu historia? Pues tengo yo un montón acá. Tengo la del carcelero de Filipos, si quieres que te la cuente, en otro día será. O la de Onésimo. La de Onésimo es dramática. No será como la del Gadareno, ni como la del carcelero, porque este era un preso. Onésimo. Un encuentro con Cristo. ¿Tuviste un encuentro con Cristo? ¿Lo puedes escribir? ¿Ah? ¿Me lo envías? ¿A mi correo? ¿O a mi WhatsApp? Preguntas pastor.jesusvive@hotmail.com es mi correo. ¿Me lo envías? ¿O no tienes que escribir? Yo siempre fui pastor a una iglesia y siempre me dormía, no entendía nada. Pero a mí me llevaban, mi mamá me llevaba, después mi esposa me llevaba, ahora me llevan mis hijos, mis nietos. Se pasó toda la vida en la iglesia sin conocer a Cristo. ¿Cuándo vas a conocer a Cristo? Por Dios. Cierra tus ojos.